Queremos abrir nuestras Biblias en Santiago, por favor. Vamos a comenzar hoy leyendo allí en Santiago capítulo 1. Y va a ser algo que queremos meditar, que no vamos a terminarlo hoy, sino con la ayuda del Señor sería terminarlo el próximo domingo. Pero hoy queremos comenzar a pensar, a hablar acerca de meditar, porque al hablarlo necesitamos todos meditarlo, acerca de lo que es la tentación. Tarde o temprano, día tras día, todos nosotros estamos en peligro de ser tentados. Y el propósito de la tentación obviamente es probarnos, ¿verdad? Probarnos y ver si nos encuentra en un momento de debilidad, ¿verdad? Satanás creyó que cuando Jesús ya tenía 40 días de no comer en el desierto, estaba en su momento débil para decirle, ¿verdad? Si tú eres hijo de Dios, pues, adelante, dile a esas piedras que se conviertan en pan. No hubiera sido tentación si Jesús no hubiera tenido la habilidad o el poder de hacerlo, ¿verdad? Él pudo haberlo hecho, pero si no, no hubiera sido tentación, ¿verdad? Entonces, Santiago capítulo 1, leamos ahí para comenzar hoy, verso 12 al 15. Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto que acabamos de leer, y creo que también todos nosotros, si somos honestos, si somos sinceros, podríamos decir hoy que también nosotros hemos pasado por ahí. Tal vez no de la misma manera unos que otros, pero hemos pasado por ahí, ¿verdad? ¿Recuerdan Amnón, el hijo de David? Pero primero a David. La Biblia dice, ¿verdad?, que David se levantó un día de su lecho, pero no a las 5 de la mañana, ni a las 10 de la mañana, era en la tarde ya. O sea, estaba ahí recostado durante el día, ¿verdad? Mientras el ejército andaba en plena batalla. Y la tentación se le presentó a David. Y su concupiscencia le hizo ser atraído hacia a través de sus ojos, ¿verdad? Y fue atrapado, seducido, agarrado. Es lo que significa esa palabra. Cuando dice seducido fue cuando ya fue agarrado, ¿verdad? O sea que José no llegó a ese punto, ¿verdad? José tuvo la fuerza para lo que leímos hoy, soportar la tentación, ¿verdad? Obviamente la esposa de Potifar no ha de haber sido fea, ¿verdad? Ha de haber sido atractiva. Los hombres de mucho dinero y posición en ese tiempo obviamente no iban a escoger una cualquiera mujer, escogían lo mejor, ¿no? Pero José no dio tiempo él ni para ser seducido, ¿verdad? Ni nada. Él salió. ¿Creen ustedes que él se sintió atraído? Sí, yo creo que sí, por un momento sintió la atracción como un imán, ¿verdad? Sintió la fuerza
Por eso es que salió corriendo. No esperó que esa atracción llegara a agarrarlo y que después eso diera a luz pecado, ¿verdad? No fue así con David, no fue así con Amnón. Amnón andaba enamorado supuestamente de su hermana Tamar, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes esa historia? Y ahí estuvo él siendo atraído por esa la concupiscencia en él, hasta que eso fue, como dice aquí, es interesante, ¿verdad? Que es como quedó engendrado dentro de él, ¿verdad? Ese pensamiento, tantas cosas que la carne y el corazón piensa, hasta que dio a luz un pecado horrible, ¿verdad? En la vida de Amnón. Y es lo que nosotros, con la ayuda del Señor, hermanos, necesitamos entender, necesitamos meditar acerca de eso, para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios para soportar la tentación cuando venga y salir de ahí sin haber sido dañados, sin estar manchados, sin haber sido contaminados, sino salir libre de... Sí fui tentado, ¿verdad? Amén. Dice aquí en Santiago que Dios no tienta a nadie y tampoco Él puede ser tentado. Es interesante eso, porque Dios no puede ser tentado porque en Él no hay eso que hay en nosotros, que lo vamos a ver ahorita en un momento, ¿verdad? Puede ser la cosa más perversa, más horrible, porque eso es las tentaciones, son cosas contrarias, horribles, opuestas, son de las tinieblas. ¿Y cómo es que nosotros, los seres humanos, somos atraídos hacia esas cosas, no? No nos atrae un tiempo de oración, ¿verdad? No nos atrae eso, nos atraen cosas que son abominables para el Señor. Amén. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que nos tienta a nosotros? Entonces, si Dios dice aquí que Dios no nos tienta, Dios no tienta a nadie, entonces ¿quién nos tienta a nosotros? ¿Y cómo es que nosotros somos tentados? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos tentados? En la historia, hermanos, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Hombres y mujeres han tomado la decisión, usted lo sabe, de encerrarse en monasterios, en conventos, precisamente por eso, para huir del mundo y de la tentación. Es lo que ellos, es uno de los propósitos principales, creo yo, de encerrarse en un convento o algo así. Hubo un hombre llamado Simeón, hasta lo sacaron del convento porque era demasiado estricto, austero, no quería comer, él quería estar encerrado, que lo sacaron de un convento, a este Simeón, y alrededor del año, era más o menos los años 420 y pico después de Cristo, ¿verdad? Que él decidió subirse a un pilar, y encima del pilar puso una plataforma, y ahí vivió. Cambió de pilar, ¿verdad? Al principio uno más chiquito, como 10 pies de altura, y después otro como bien grande, como 25 pies o más de altura. Ahí se encaramó él en esa, ahí puso una plataforma y ahí vivió 37 años, ahí arriba, con ese anhelo de agradar a Dios y no caer en tentación. Entonces él estaba huyendo del mundo, huyendo de la tentación. Es interesante, yo empecé a buscar quién era este Simeón y me interesó porque, y fíjese que hasta la imagen, figuras que sacan de él, donde es el pilar y él está arriba de ahí sentado, orando, lo que sea, una serpiente enrollada es como lo dibujan, con una serpiente enrollada en el pilar tratando de tentarlo, ¿verdad? Amén. O sea que la verdad es que no ha de funcionar, ¿verdad? Seguramente no funciona. Jesús fue al desierto y allá llegó Satanás. O sea que aunque nos escondamos, nos metamos a donde sea, en un agujero,
la tentación va a llegar de una manera o de otra. Amén. Así fue con Jesús. Y así es con monjes y monjas por toda la historia, ¿verdad? Nosotros ignoramos, pero qué cosas han de pasar dentro de esos lugares, ¿verdad? Y se han sabido de cosas, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, antes de que nosotros viniéramos a Cristo y naciéramos de nuevo, nosotros vivíamos relativamente una vida tranquila, creo yo, ¿verdad? ¿O no? No sabíamos nada, no había ley tal vez. Sí, pecábamos, todos pecábamos, ¿no? Antes de venir a Cristo. Y había pecados que ya ni nos molestaba porque lo hacíamos frecuentemente, que tal vez la conciencia no la teníamos totalmente cauterizada, pero ya esa conciencia estaba bastante domada, digámoslo así, o acallada, ¿verdad? O ¿cómo se le llama eso? Cauterizada es la palabra que utiliza la Biblia, ¿verdad? Amén. O sea, básicamente así era, ¿o no? Pero cuando venimos a Cristo, las cosas se complicaron, ¿verdad? Porque entonces empezamos a darnos cuenta que había un montón de cosas que no deberíamos hacer y que nuestra carne las quiere hacer. Y entonces empezó una batalla, ¿no, hermanos? Si tú eres verdadero cristiano, sabes que así es. Decirle a alguien, ven a Cristo, que si tú entregas tu corazón a Cristo, todo va a ir como sobre ruedas, ¿verdad? Todo va a ser puras rosas, nada de espinas. Fácil. No va a ser fácil. Es mentirles, ¿verdad? Es decirles una mentira. Es porque cuando venimos al Señor, empieza la guerra, empieza una batalla fuerte, hermanos. Amén. Porque el Espíritu Santo, la vida de Cristo que está en nosotros, ahora es contraria a lo que está adentro, ¿verdad? Amén. Hemos escuchado, hemos visto en la Biblia 3 enemigos, como algunos lo catalogan así, ¿verdad? Es más, Martín Lutero escribió acerca de eso. Él escribió que sí, los 3 enemigos que tenemos nosotros como cristianos en esta batalla es la carne, el mundo y Satanás, ¿verdad? Amén. Pero esos 3 enemigos pues actúan en conjunto, ¿verdad? Pero se pueden diferenciar y nosotros podemos tratar de ver quién es cada uno de esos enemigos, porque si no conocemos a nuestros enemigos, tal vez estamos un poco desprevenidos cuando nos ataque, ¿verdad? Entonces necesitamos estar al tanto de quiénes son nuestros enemigos. Y el primer enemigo obviamente es la carne, ¿verdad? Que estamos entre los que mencionamos aquí. La carne es contraria a la vida de Cristo, ¿verdad? O sea, nacimos de nuevo y empezamos a experimentar lo glorioso que es tener comunión con Dios. Empezamos a experimentar un anhelo de correr en pos de Dios, de alcanzar al Señor y vivir eternamente con Él, y es una cosa linda, ¿no? Pero al mismo tiempo está la guerra, porque está la carne en nosotros y tenemos que trabajar ahí y conocer qué es eso, qué es la carne. Amén. No es solo cuestión de que, sí, yo ya acepté al Señor, ahora gloria a Dios, ya voy para el cielo, ¿verdad? No, hermanos, es una batalla. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, que es una figura para nosotros, ¿verdad? El Señor dijo, no, hay un camino más corto, pero que es cruzando a través del terreno de los filisteos, pero yo los voy a llevar por un camino más largo. Es lo que dice en Éxodo 13, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el Señor quería probarlos, es lo que dice. Probarlos en el desierto. Las tentaciones, como leímos aquí en Santiago, dice, ¿verdad? El que es probado, dice, ¿verdad? Acabamos de leerlo, o sea, tentación utilizando cuando ya, dice, porque cuando haya resistido la prueba, dice, o sea,
una tentación es una prueba. Entonces el pueblo de Israel en el desierto fue probado. ¿Para qué? Dice la Escritura, para que ellos pudieran darse cuenta de lo que hay aquí adentro del corazón. Y por eso es que entonces usted y yo, igual de la misma manera, ahora que somos creyentes, estamos en este camino y vamos a ser probados, vamos a ser tentados, ¿ok? Y nadie quiere ser tentado, ¿verdad? Pero vamos a tener que experimentarlo de una forma o de otra, aunque en la oración del Padre Nuestro, donde el Señor enseña cómo debemos orar, dice: Padre, por favor, no me metas en tentación, ¿verdad? Entonces podemos orar eso: Señor, por favor, no permitas que sea tentado. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? De veras, hermanos, porque es que las cosas pueden ir tal vez muy lindo todo, en tu familia, en la iglesia, tu caminata con el Señor, y de repente en una tentación podrías, como dicen los hermanos de México, ¿verdad?, azotar, usan esa palabra ellos, ¿verdad? Y todo se arruina tu matrimonio, se arruina tu familia, se arruina tu caminata con el Señor, se arruina. Ya no quieres venir a la iglesia y por eso el Señor dice: cuando ustedes oren en su oración, digan: Padre, no nos metas en tentación, por favor. Amén, porque esto que estoy hablando es serio, hermanos, de verdad. Tal vez todo andaba muy lindo, ¿verdad? Y un día, a la hora menos esperada, el día menos esperado, en el momento de tu mayor debilidad, Satanás sabe, ¿verdad?, en qué momento estás en un momento de debilidad y va a poner la tentación. Amén. Pero el Señor lo permite, hermanos, para que conozcamos qué hay en nuestro corazón. Porque lo que hay en nuestro corazón es tinieblas, es horrible lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que entenderlo. Y si alguien aquí todavía no lo sabe, de veras, tienes que darte cuenta que aquí adentro hay un corazón que es capaz de hacer cualquier atrocidad. Cualquier atrocidad. Amén. Cualquiera. Las cosas que tú lees en las noticias de alguien, lo que hace, cómo vive o lo que hizo, en ningún momento digas tú: ay, no, yo jamás haría eso. No digas eso. Porque el corazón que tenemos es capaz de hacerlo. Tiene todo el potencial de hacerlo, porque es la misma carne que la de esa otra persona. La diferencia es que usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. Por eso, esto que estábamos cantando: oh Espíritu de Dios, ven sobre mí. ¿Y qué dice? Y conquista mi corazón de tinieblas. Porque cuando viene la tentación, tienes dos opciones. Una es que dejes que el Espíritu de Dios conquiste, o que tú le des lugar a la carne. Y entonces ahí es donde nos perdemos la prueba, ¿verdad? Y a veces son batallas muy duras, ¿verdad? Unas caídas muy fuertes, donde nunca más volverás a ser el mismo, tal vez, o tal vez ya no regreses. Romanos capítulo 13, leamos verso 11 al 14. Romanos capítulo 13, verso 11 al 14. Estamos allí, hermanos. Y esto dice el apóstol Pablo en el capítulo 13, verso 11 de Romanos: conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Amén. ¿No les recuerda a ustedes esto, Mateo 25? Las 10 vírgenes, todas cabecearon, todas durmieron. Entonces el apóstol Pablo dice: conociendo ya el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y si eso lo dijo el apóstol Pablo, hermanos, hace casi 2000 años atrás, ¿verdad?
¿qué no será hoy? Hermanos, está como cuando en las películas sale el timer de que va a estallar una bomba, ¿verdad? Ya solo faltan 5 segundos, ¿verdad? 5, 4, y ya estamos muy cerca, hermanos. Entonces dice aquí, la noche está avanzada y se acerca el día. Amén, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Los que tenemos la vida de Cristo, el Espíritu de Dios en nosotros, debemos regocijarnos como cantábamos hoy, ¿verdad? De regocijarnos delante de Él. Porque para nosotros no es una noticia grave, sino es de alegría saber que la noche ya está por terminar y que ya se acerca el día. Entonces, en el último momento, que el Señor dé la gracia de permanecer firmes, porque Satanás va a hacer todos sus esfuerzos por botarnos. Habrá trampas, habrá tentaciones esperándote. Entonces dice el apóstol ahí, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Estoy hablando ahorita de la carne, ¿verdad? Uno de los tres enemigos. Necesitamos estar bien claros, hermanos, como cristianos que estamos en esta caminata, que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de la carne, no se refiere solo al cuerpo físico, ¿verdad? No lo imaginemos así. No es que el Señor está diciendo, aquí es una lucha entre el cuerpo físico y el Espíritu de Dios, ¿verdad? Al decir la carne, no está hablando de solo este cuerpo físico, ¿verdad? Sí, estamos entendiendo eso, ¿verdad, hermanos? Porque muchos cristianos, y lo vamos a ver ahorita, es a la conclusión que llegan, ¿verdad? Porque se les hace fácil. Bueno, como el que se subió al poste, ¿verdad? Tal vez él pensaba que solo era cuestión del cuerpo físico, ¿verdad? Entonces ahí guardadito, no me va a pasar nada, ¿verdad? Porque ni modo, ahí abajo está el mundo y yo estoy aquí resguardado, ¿verdad? En lo profundo de una celda allá en un convento, ¿verdad? Amén. San Agustín de Hipona, algunos han oído hablar de San Agustín de Hipona. A ver, levante la mano, alguien. Poquitos. San Agustín de Hipona, ¿verdad? Él, bueno, nació en lo que hoy es Turquía, en esa área de Turquía, y se convirtió al Señor, pero ya después de haber hecho muchas cosas como niño y como joven, ¿verdad? Ya adulto, él, en su joven adulto fue que él conoció al Señor, ¿verdad? Entonces él escribe un libro, tiene varias cosas que escribió, pero que se llama Las Confesiones. Y en ese libro él confiesa, es como una biografía, o es una biografía de las cosas que él hizo, cómo él vivió antes de ser cristiano y después de ser cristiano. Amén. Es de lo que se trata este libro. Está dividido el libro, las confesiones, en los diferentes tiempos de su vida, ¿verdad? Entonces en el libro 2 del libro, el libro está dividido en libros, el libro 2 dice ahí cuando tenía 16 años. Entonces cuando él tenía 16 años, él está escribiendo allí su biografía, ya él siendo un hombre muy grande de edad, ¿verdad? Ya muy grande. Él está escribiendo y recordando de cuando tenía 16 años, lo recuerda lamentándose grandemente, con mucho, no sé qué palabra utilizar, tal vez no remordimiento, ¿verdad? Pero sí mucha carga de haber hecho lo que hizo cuando tenía 16 años con sus amigos, que en una ocasión dice que se metieron al jardín de una persona y tenía ahí sembrado frutas, ¿verdad? Era un lugar tenía árboles frutales y tenía un árbol de peras, y se metieron
y lo bajaron todas las peras y se las llevaron. Y después comieron unas, tiraron otras, le dieron a los cerdos otras, pero hay algunas personas que han criticado eso en la vida de San Agustín. Dice, principalmente un hombre que estaba examinando el libro, de por qué ese libro es una obra literaria que ha durado por muchos años, ¿verdad? Una obra que todo el mundo deberíamos leer, lo que escribió San Agustín. Pero alguien criticando dice, pero ese libro lo que es la vida de un hombre que estaba, pero trabado, pensando, con una culpabilidad enorme en su corazón. Porque ¿qué es eso de, qué tiene eso de que como jóvenes se metieron a robar unas peras? Pero él lo escribe como algo muy serio en su vida. Bueno, esos que lo critican no lo leen, o no leen todo el libro, o no lo tratan, o no lo entienden, ¿verdad? Pero lo que pasa es que San Agustín mismo ahí explica la razón por qué es que él se turba tanto por lo que hizo en esa ocasión. Y él dice, en primer lugar, que a él no le gustaban las peras, ¿verdad? Lo que le atormentaba a él, bueno, lo turbaba pensando en lo que hizo cuando tenía 16 años. Era porque lo hizo solo por la pura gana de gozarse de hacer algo malo. Eso es la carne. Eso es lo que somos, ¿verdad? Porque él ni quería las peras, ni tenía interés en las peras, no le gustaban las peras, pero solo por el puro gozo de querer hacer algo malo. Yo creo que tal vez todos tenemos algo así en nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo de, no sé, tal vez 13 años, 12 años, ahí en la ciudad donde vivía había una casa que tenía muros, pero adentro estaba la casa y tenía un vidrio, una ventana con un vidrio enorme. Cosa inusual, ¿verdad? Ya todas las ventanas son vidrios pequeños, hechas de vidrios. Esa era una ventanota. Y yo siempre tenía ganas de tirarle una piedra a esa ventana y quebrarla, ¿verdad? Solo por la pura gana de quebrarla. Nunca lo hice, ¿verdad? Gracias a Dios, si no estuviera como San Agustín, ¿verdad? Amén. Bueno, es más, sí lo hice con otros amigos. Eso ya fue después, tal vez como 17 años de edad. En las noches, solo fue por una temporada como 2 semanas, que ni yo no recuerdo quién fue el de la idea, pero se nos ocurrió en la noche porque en la ciudad donde yo vivía en las noches no había ni un alma en las calles, ¿verdad? En las noches, todos encerrados, no se oía nada, carros tampoco, pero había un grupo de personas que se reunían en un club y mi papá era miembro de ese club. Y eso es lo más terrible, pues, porque yo conocía a los dueños de los carros, bueno, de algunos. Y como mi papá vivía cerca del club, se iba a pie, no estaba su carro ahí, pero se nos metió la cosa de arrancar los espejos a los carros, ¿verdad? De un golpe, ¡bum! O arrancarle los emblemas de los carros, ¿verdad? No era porque tuviéramos hambre. Y es lo que dice entonces San Agustín, ¿verdad? San Agustín dice, si yo hubiera entendido o yo entiendo, alguien que en un momento de debilidad biológica, él se ve tentado y atraído y comete un pecado de adulterio, ¿verdad? Yo entiendo eso, dice, entiendo que alguien con hambre y necesidad se meta a una tienda a robar comida por la necesidad que tiene de comer o de alimentar a sus hijos. Yo entiendo eso, no es que sea justificable robar, ¿verdad? O adulterar, pero entendemos que es porque hubo una fuerza, ¿no?
como lo es la atracción sexual, ¿verdad? Que en un momento de debilidad no pudiste. Pero cuando no había ningún motivo, dice él, no había nada que me atrajera a robar, ¿por qué lo hice? Solo por la pura gana de robar, ¿verdad? Vemos, hermanos, que eso es la pura naturaleza caída funcionando ahí en nosotros. Amén. Solo por la pura gana de hacerle la vida imposible a alguien, de arruinarle algo a otra persona, es la carne, hermanos. Y a eso es a lo que se refiere la Biblia como nuestro enemigo, no es el cuerpo. Por eso Jesús dijo que de ahí adentro sale todo los pecados, ¿verdad? Los adulterios, las fornicaciones, los robos, los crímenes salen de ahí adentro. Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón, es lo que necesitamos clamar esta mañana, esta tarde. Amén. Amén. Solo pensemos en lo que acaba de pasar el 7 de octubre en Israel, ¿verdad? Entrar y empezar a matar niños, mujeres, a quien sea. No eran soldados, eran pura gente sin armas, inocentes. Matar a los padres enfrente de los niños y llevárselos después cautivos, ¿verdad? De rehenes. Meterle fuego a los padres, a los niños y quemarlos vivos. Violar a una mujer y matarla al mismo tiempo. ¿Eso de dónde sale, hermanos? Sale del corazón, de la vieja naturaleza, de la carne. Por eso pidamos al Señor la gracia, hermanos, como dice, leímos ahorita en el Romanos 13, ¿verdad? Vuelvo a leerlo. Verso 13 y verso 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. El verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice, hermanos? Y no proveáis a los deseos de la carne. No le demos lugar a lo que ahí está dentro de nosotros. El mundo no tiene eso, hermano. La gente que no tiene a Cristo no tiene eso. Ellos están esclavos del pecado y hacen, y el pecado está en ellos y no hay una fuerza que los ayude a conquistar eso. Pero usted y yo sí tenemos el Espíritu de Dios, la misma vida del Hijo de Dios en nosotros, para conquistar esa carne, ¿verdad? Amén. Es como el vandalismo, ¿verdad? Estaba viendo en internet, puse vandalismo y cómo ve el mundo. El vandalismo, el mundo lo ve como un crimen que no es muy serio. ¿Ok? A menos que el daño sea muy costoso, entonces ya las leyes de diferentes países o diferentes estados aquí ponen diferentes niveles, ¿verdad? Si lo que destruiste vale menos de $1,000, entonces es un crimen menor. Pero si lo que destruiste es más de $1,000, entonces eso ya es una felonía, le llaman, ¿verdad? Y ya entonces la multa es mayor y los días o meses o qué sé yo de cárcel es más. ¿Ok? No ven el vandalismo a lo serio que es en realidad. ¿De dónde está saliendo eso, verdad? Otra vez volvemos al pensamiento de San Agustín, ¿verdad? No es lo mismo alguien que se entra a robar una tienda, una comida porque tiene hambre, a alguien que solo por ganas de destruir y de quemar. Ese es el vandalismo. El vandalismo aparece en los 10 mandamientos. Para Dios es importante, es
Eso, porque es un pecado serio ahí dentro del corazón, hermanos. La carne en nosotros. Porque sin necesidad tú puedes estar fallando en ese mandamiento. No codiciarás, es el mandamiento, ¿verdad? Codiciar es un poco más grande y fuerte que envidiar, ¿verdad? Pero básicamente se usan como sinónimos. Pero tal vez la codicia es mayor que la envidia, porque la codicia ya se vuelve una, ¿cómo se llama? Una necesidad, ¿verdad? Se vuelve una cosa, una fuerza muy fuerte, no solo como la envidia, pero las dos cosas son horribles y son lo mismo, ¿verdad? Es la carne. Amén. Cuando la persona dice, bueno, yo quisiera tener esto, ¿verdad? Que tiene fulano, pero como no puedo tenerlo, pues que tampoco él lo tenga. Entonces se lo vas y se lo destruyes, ¿verdad? O se lo tiras, lo echas a perder. ¿Puedes imaginar eso? Esa es la carne. Cuando tú le deseas el mal a otra persona, simplemente por el hecho de que tú quisieras estar en su lugar, pero como no puedes, entonces mejor le deseas el mal. Eso se da mucho en los deportes, ¿verdad? ¿O no? Tal vez es el último tiro que va a hacer esta persona en cualquier deporte y ese tiro le va a dar la ganancia. Estás tú ahí haciendo clavito, que pierda, tuya, decimos en Guatemala, decimos tuya. Cuando alguien ya va a tirar y es su último tiro y si lo mete gana, el otro equipo tuya, dicen allá, no sé cómo dirán ustedes, pero es la envidia. ¿O no? Es pura. Y ojalá no se esté eso dando en el concurso bíblico, ¿verdad? A mí se me hace que sí se da, ¿verdad? Está bien, cada equipo va y concursa y todos deben ir con el anhelo, la intención de ganar, ¿verdad? Los concursantes, el coach, todos con la intención de ganar, de hacer lo mejor que pueden. Pero si al final del concurso no pudieron alcanzar uno de los lugares superiores, si no fueron otros equipos, ¿por qué a algunos equipos o a algunos jugadores no pueden regocijarse con los que ganaron y felicitarlos? No pueden. Eso es la carne ahí dentro. Acordémonos de eso, los que van a ir al concurso en marzo, ¿verdad? Antes de concursar digan, oh Espíritu de Dios, ven sobre mí, conquista mi corazón, ¿verdad? Amén. Yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a concursar a Los Ángeles en el tiempo de que estaba el hermano David y hermana Elizabeth, no se me olvida con qué gozo ella, cuando ganábamos nosotros, con qué gozo ella decía, ay, yo estaba orando que ustedes ganaran. Eso tocó mi corazón, porque es el corazón de Cristo, ¿verdad? Pero cuando tú estás, ay, yo quería ganar y ganaron porque es que hicieron trampa, ¿verdad? Y andas buscando algo. Hermanos, de veras que la carne es horrible, ¿no? Romanos capítulo 8, verso 5 al verso 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Ok? ¿Quiénes son los de la carne, hermanos? ¿Quiénes son los de la carne? A ver, ¿quién sabe? La gente que todavía no tiene el Espíritu de Dios. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Amén. O sea que la carne en nosotros, otra vez enfatizando, no es el cuerpo en sí, sino es, sí, el cuerpo tiene que ver, ¿verdad? Porque no podemos adulterar sin que el cuerpo esté involucrado. Pero dice aquí que esa naturaleza pecaminosa en nosotros, dice aquí, no se sujeta a la ley de Dios. Y no es porque simplemente no quiera, sino porque también dice porque no puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Por eso es que hay cristianos que han sido engañados, creyendo que solo cuando la Biblia habla de la carne se refiere solo al cuerpo. Como les decía, se meten en conventos, se vuelven ermitaños, se empiezan a prohibir a sí mismos todo placer, comida, alimentos, comodidades. El celibato, ¿ustedes han oído el celibato? A ver, ¿cuántos saben lo que es celibato? No saben. A ver, hermanos, celibato. El celibato es un como promesa, o donde las personas que se comprometen a eso son aquellos que se comprometen a no casarse, porque la idea es que el sexo es malo, fuera y dentro del matrimonio es malo. Por eso es que mejor es no casarse, porque creen que todo es el cuerpo, ¿verdad? Todo lo que traiga placer físico es considerado malo para ellos. Para los cristianos que han sido engañados y que creen que cuando la Biblia dice que la carne es nuestro enemigo, es el cuerpo. No, el cuerpo no es el problema, ¿verdad? Hay un grupo de cristianos que se escandalizan si nos ven jugando fútbol, ¿verdad? Un día después del servicio de verano, se escandalizan. Porque, ay, no, eso es pecado, ¿verdad? Eso es del diablo, es placer para la carne. Pero Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21 dice lo siguiente: manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5, verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Bueno, esas cosas que acabo de leer sí tienen que ver con el cuerpo, ¿verdad? Como le acabo de decir, no podríamos fornicar sin que el cuerpo no esté involucrado. Son las obras de la carne. Pero añade más cosas: lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Vemos, eso ya no es el cuerpo. Enemistades. Tú puedes estar encerrado en una cueva y le echaste yo recuerdo haber visto un hombre que se metió en una cueva y solo un hoyito había arriba donde le tiraban comida, ¿verdad? Pero si te metiste ahí con la enemistad, ahí estabas con tu enemistad, ¿verdad? Dentro de la cueva. Tal vez allá no vas a adulterar, tal vez ya no vas a fornicar allí, pero enemistades, ¿qué de enemistades? ¿Qué de pleitos? ¿Qué de celos, verdad? Contiendas, herejías, envidias, dice el 21, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, hermanos, que entendamos hoy que la carne es algo muy, pero muy feo, sucio. ¿Quién lo conocerá? Dice que el corazón, ¿verdad?, es profundo y negro y lleno de maldad, que no lo conocemos, ni sabemos que ahí está eso metido, ¿verdad? Amén.
¿Usted cree que aquel David que mató a Goliat sabía que dentro de su corazón existía el potencial de mandar a matar a un hombre justo, inocente, para tratar de cubrir un escándalo y su pecado? David no sabía que eso tan feo estaba allá adentro, ¿verdad? Y cuando salió a luz, para David fue una época, un año más o menos de tormento, porque se amaba a Dios, ¿verdad? Y eso era horrible. Por eso necesitamos entender que ese enemigo no proveamos a la carne, dice, ¿verdad? No le asfaltemos el camino a la carne. Amén. Pero las buenas noticias, ahí donde leímos ahorita, Romanos 8, leamos verso 1 al 4, leímos del 5 al 8, pero retrocedamos un poquito en Romanos ahí, capítulo 8, verso 1 al 4, y con estos versos termino, hermanos. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús, hermanos? Son buenas noticias, leámoslo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Usted y yo ya somos libres de esa carne que no puede guardar la ley de Dios, no puede, no quiere. Somos libres de eso. Ahora tenemos el Espíritu de Dios para nosotros que somos del Espíritu, poder vencer y poder soportar la tentación cuando venga, ¿verdad? Verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. O sea, eso es la buena noticia, eso es lo lindo para nosotros, que como dice aquí, que estamos en Cristo Jesús. El Espíritu que está en nosotros puede subyugar la carne. Amén. Y por el Espíritu de Dios en nosotros, cuando venga la tentación, podemos ser capaces de huir y no caer, como José. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, en esta tarde, por favor. No siempre es posible eso. Sabemos que muchas veces, mientras vamos en el desierto, como es una batalla, ¿verdad? Es una guerra. A veces la carne ha logrado que no soportemos la tentación, ¿verdad? Tal vez un joven se robó algo en una tienda, ¿verdad? Y lo tiene ahí escondido en su cuarto y su papá, su mamá no saben nada. Y ahorita, yo no sé nada, pero es muy posible, ¿no? Y ahorita te está quemando eso que hiciste, ahí lo tienes escondido. Y lo peor es eso, no puedes ni disfrutarlo, porque si no te van a decir de dónde lo sacaste. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia, hermano? Dice que si pecamos, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Él nos perdona. Él nos perdona. Del pecado más profundo de lo que hizo David, solo necesitó arrepentirse, confesar su pecado. Dios lo perdonó. Y David pudo seguir adelante a pesar de una caída tan fuerte y tan horrible.